Ok, bueno muchachos, buenos días. Hoy vamos a ver un tema nuevo, vamos a ver el tema de desigualdades e intervalos. Eh, Antes de empezar les aclaro que yo digo intervalo y no intervalo. Acá en la costa todo el mundo dice intervalo, pero esa palabra no es esdrújula, no lleva tilde en la E, se dice intervalo. De todas formas, ustedes pueden decir como ustedes quieran, porque acá todo el mundo dice intervalo, yo no los puedo obligar a que se sientan extraños como me siento yo diciendo intervalo. A mí me lo corrigieron el primer día en la universidad. Yo estudié en la UIS en Bucaramanga. El primer día de la clase de cálculo, el profesor nos preguntó quiénes son costeños y todos alzamos la mano y, no muchachos, ustedes dicen intervalo, no se dice intervalo, se dice intervalo. De ahí para adelante todos nos corregimos, pero ustedes pueden decirle como quieran. Es para que sepan que yo siempre voy a decir intervalo, intervalo, intervalo. Aunque ya otra vez me estoy sintiendo incómodo diciendo intervalo porque todo el mundo dice intervalo. Pero está bien, no hay problema, solo para que sepan que yo lo digo de esa manera. Desigualdades e intervalos. Vamos a empezar hablando de las propiedades de los intervalos, de las desigualdades, perdón. Vamos a empezar hablando de las desigualdades. Mi amor, estás hermoso. Se me cayó. Profe, un compañero está esperando que usted le acepte, Yair. No me ha salido. Igual se me desconectó ahorita, pero no me ha salido, no me aparece su solicitud. Eh, bueno, entonces también es que lo hacen una vez y si no le dijeron enseguida, ya enseguida, no me han aceptado la invitación. Que esperar a que uno vea y a que salga y lo abra. Pero aquí no me ha salido nada. Además, eso hace un ruidito, yo lo escucho. Ok, estaba diciendo que si tenemos dos números, solo tenemos tres posibilidades. Que si tengo dos números A y B, solo hay tres posibilidades. Que A sea mayor que B, que A sea menor que B o que A sea igual a B. Que este es el símbolo mayor que, este es el símbolo menor que y este es el símbolo igual. Eh, Nosotros estamos más acostumbrados a ver el símbolo igual. Cuando nosotros tenemos una expresión matemática que tiene el símbolo igual, a eso le llamamos una ecuación o una igualdad. Igualdad y ecuación son sinónimos. Cuando tengamos el símbolo mayor que o menor que, cualquiera de los dos, estamos hablando de una desigualdad o de una inecuación. Cuando es igual, hablamos de igualdad o ecuación, y cuando es cualquiera de estos dos, hablamos de desigualdad o inecuación. ¿Ok? Entonces, cuando es igual, igualdad o ecuación, y cuando es mayor que o menor que, es desigualdad o inecuación. Vamos a ver ahora cómo se manejan, cómo se hacen operaciones
cuando se tienen desigualdades. Entonces, nosotros sabemos que nosotros ya estamos familiarizados con cómo se hacen operaciones cuando tenemos igualdades o ecuaciones. ¿A qué me refiero? Si yo tuviera, por ejemplo, aquí A más 1 igual a B, yo puedo pasar el 1, lo puedo pasar para el otro lado, o la B la puedo pasar para este lado. Lo que esté sumando de un lado lo puedo pasar restando para el otro, lo que esté restando lo puedo pasar sumando al otro, lo que esté multiplicando lo puedo pasar a dividir, lo que esté dividiendo lo puedo pasar a multiplicar. O sea, yo puedo hacer una serie de operaciones con la ecuación. Entonces ahora vamos a ver cómo se hacen las operaciones con desigualdades, con inecuaciones. Primero, repasemos esta propiedad que es la propiedad de transitividad, que es muy sencillita. Dice que si yo sé que A es menor que B y también sé que B es menor que C, entonces puedo decir que A es también menor que C. En otras palabras, si mi mamá mi mamá tiene menos estatura que mi papá, y mi papá tiene menos estatura que yo, entonces mi mamá también tiene menos estatura que yo. O si tal persona, si este número es menor que este número, entonces si A es menor que B, entonces, y B es menor que C, entonces yo puedo decir que B también es mayor que A. ¿Ok? Porque A también es menor que C. Esa es la propiedad de la transitividad. Por ejemplo, si Sincelejo es más pequeña que Cartagena y Cartagena es más pequeña que Bogotá, entonces Sincelejo también es más pequeña que Bogotá. Eso es la transitividad. Ahora, veamos cómo se manejan las desigualdades con respecto a la suma y la resta. Es decir, si yo tengo sumas y términos que están sumando y restando, ¿cómo hago para pasarlos a un lado o al otro de la desigualdad o de la inecuación? Fíjense, yo puedo tener esto aquí, A menos C menor que B. Esto es una inecuación o una desigualdad. Esto se maneja de forma muy similar a cómo se manejaría si tuviera una igualdad. Si yo aquí tuviera A menos C igual a B, ustedes saben que yo este menos C lo podría pasar para el lado derecho sumando, o que el B lo puedo pasar para el lado izquierdo restando, o que el A lo puedo pasar para el lado derecho restando, etc. Ustedes saben que ese tipo de operaciones se pueden hacer para cuando se tiene una igualdad, cuando se tiene una ecuación. ¿Qué pasa cuando se tiene una inecuación o una desigualdad? Con respecto a la suma y la resta, es igual que una ecuación. Las desigualdades y las ecuaciones, las desigualdades y las igualdades se manejan muy parecidas, casi todo es igual, excepto en un caso. Entonces, si con respecto a la suma y la resta se maneja igual que una ecuación. Si yo tengo A menos C menor que B, yo este menos C lo puedo pasar para el lado derecho sin problema, sumando. Yo este C, el que está restando aquí, lo puedo pasar sumando al lado derecho. Y dejo el símbolo de la desigualdad, lo dejo exactamente igual. Lo dejo así como está. O sea, yo puedo manipular esto como si se tratara de una ecuación sin ningún problema. Con respecto a la suma y la resta. Si tengo menos C, lo puedo pasar para este lado como más C. Si yo tuviera aquí A más C menor que B, yo puedo pasar esta C al lado derecho, restando, sin ningún problema. No le pasa nada al símbolo de la desigualdad. Ahora, eso es lo que tenía antes. Con respecto a la multiplicación, entonces ahí depende. Si yo tengo esto, A por C menor que B, y yo quiero pasar, fíjense que aquí tengo A multiplicando a C, o C multiplicado con A. Si yo quiero pasar cualquiera de estos dos números para el otro lado, como aquí está multiplicando, pues lo paso dividiendo. ¿Qué pasa? Si el número, con respecto a la multiplicación y la división, si yo voy a pasar un número al otro lado,
tengo que prestar atención si se trata de un número positivo o si se trata de un número negativo. Aquí tengo A por C menor que B. Si yo quiero pasar la C al otro lado a dividir, como aquí se trata de un número positivo, yo la puedo pasar a dividir y no le pasa nada al signo de la desigualdad. Yo tengo A por C menor que B. Si yo quiero pasar la C a dividir, la paso a dividir y la desigualdad queda igual. Queda A menor que B sobre C, no hay problema. Pero si tengo menos A por C menor que B y yo voy a pasar a dividir menos C, o sea, un número negativo, entonces yo lo paso a dividir, paso el menos C a dividir, pero el sentido de la desigualdad cambia. Si yo tenía menos A por C menor que B y paso de la menos C a dividir, entonces ahora queda A mayor que B menos C. Pues les repito, si ustedes pasan a dividir o a multiplicar a un lado o al otro, un número positivo no le pasa nada a la desigualdad. Pero si paso a dividir o a multiplicar un número negativo, se cambia el sentido de la desigualdad. Si aquí yo tenía menos AC menor que B y paso el menos C al otro lado a dividir, en este caso, como pasé un número negativo a dividir o a multiplicar, entonces si aquí tenía menor que, acá tengo que poner mayor que, se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces sintetizo, con respecto a la suma y la resta, no le pasa nada a la desigualdad. Yo este menos C lo puedo pasar para acá a sumar, no le pasa nada a la desigualdad. Este C lo puedo pasar para acá a restar y no le pasa nada a la desigualdad. Si aquí tengo este C y lo voy a pasar a dividir, si es un número positivo no le pasa nada a la desigualdad. Pero si es un número negativo, lo que yo voy a pasar para el otro lado a multiplicar o a dividir, entonces el sentido de la desigualdad se invierte, cambia. Esa es la única peculiaridad. Ok. Vamos ahora a ver unos ejercicios para ver cómo se resuelven las desigualdades. Aquí tengo una desigualdad, dice x más 7 menor que 1. Eso yo lo puedo manejar, tengo pura suma, ¿cierto? Aquí tengo una suma nada más. Yo esto lo puedo manejar como si se tratara de una ecuación. Yo este 7 lo puedo pasar a la derecha restando. Si aquí está sumando, lo puedo pasar restando. Yo escribo x menor que, y el 7 lo paso para acá restando. Como se trata de suma o resta, no le pasa nada al símbolo de la desigualdad. Lo dejo igualito. Lo manejo como una ecuación. El 7 lo paso para acá restando. Entonces me queda 7x menor que 1 menos 7. O sea, x menor que menos 6. Ahí despejé la x en la desigualdad. El 7 lo pasé para acá restando, no le pasa nada a la desigualdad. Y 1 menos 7 es menos 6. Veamos aquí. Aquí tenemos x menos 3 mayor que 9. Mayor que 9. Entonces vamos a despejar la x. El menos 3 lo puedo pasar para la derecha. Si aquí está restando, lo puedo pasar sumando. Como se trata de sumas o restas, no le pasa nada al signo de la desigualdad. Y al final me queda x es mayor que 9 más 3, o sea, x es mayor que 12. Ahí despejé la x en esa desigualdad. En este caso que tenemos aquí, tenemos x menos 1 menor que 2 menos x. Aquí puedo hacer varias operaciones. Vamos primero a pasar para un mismo lado los términos que tiene la x y los términos independientes para el otro lado. Entonces yo puedo escribirlo así. Esta x la dejo ahí tal cual. Este x aquí está restando, lo paso para acá sumando. No le pasa nada a la desigualdad porque son sumas y restas. Este menos x lo paso para acá como más x. Y este menos 1 lo paso para acá como... este menos 1 lo paso para acá como más 1. A la desigualdad no le pasa nada. Me queda x más x menor que 2 más 1. X más x es 2x, ¿cierto? Y 2 más 1 es 3. Tengo 2x menor que 3. Ok, les pregunto yo ahora, ¿cómo hago para despejar la x ahí? ¿Qué hago? Es una cosa sencillita, pero díganme, ¿qué hago para despejar? Pasar el 2 a dividir.
Exacto. ¿Y qué le pasa al sentido de la desigualdad? Se queda igual. Se queda igual porque es un número positivo, muy bien. Entonces paso el 2 a dividir como si fuera una ecuación. Y como es un número positivo, pues no le pasa nada al sentido de la desigualdad. Me queda x menor que 3 medios. Muy bien. Vamos a hacer ahora este ejercicio. 1 menos 3x menor que 7. Entonces voy a pasar el 1 para este lado a restar. Aquí estaba sumando, acá paso a restar. Tengo menos 3x menor que 7 menos 1. Entonces 7 menos 1 es 6, ¿no? Tengo menos 3x menor que 6. ¿Cómo despejo la x? Pasa a dividir, profe. ¿Qué pasa a dividir? El 3. El menos 3. El menos 3, profe. ¿Y qué le pasa a la desigualdad? Cambia. Ok, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces me va a quedar, como pasé a dividir un número negativo, ya no va a quedar como menor que, sino como mayor que. Queda x mayor que 6 menos 3. Perdón, 6 sobre menos 3 o menos 6 sobre 3. Y eso es igual a x mayor que menos 2. O sea, si yo resuelvo esta desigualdad, me tiene que quedar al final x mayor que menos 2. Muy bien. Entonces, listo. Ya vimos aquí cómo se manipulan las desigualdades. Vamos a ver ahora los intervalos. Hay tres clases de intervalo: el intervalo abierto, el intervalo cerrado y el intervalo semiabierto o semicerrado. El intervalo abierto se escribe de esta manera. Se escribe con paréntesis. Con paréntesis. Y esto significa eh, intervalo desde A hasta B. A, B. Desde el número A hasta el número B. En una recta numérica eso se representa de esta manera. Aquí, digamos, está el número A, aquí está el número B, y el intervalo abierto entre A y B son todos los números que están entre A y B. ¿Qué significa que sea abierto? Cuando es abierto significa que no se incluye dentro del intervalo ni a A ni a B. Si tiene este paréntesis aquí en A, significa que A no hace parte del intervalo. Son todos los números entre A y B sin incluir a A y sin incluir a B. Y se los pongo con números. Digamos que fuera el intervalo abierto entre menos 2 y 1. Entre menos 2 y 1. Entonces, ¿cuáles son los números que hacen parte de ese intervalo? Son todos los números entre menos 2 y 1 sin incluir al menos 2 y sin incluir al 1. O sea, menos 1,9, menos 1,5, menos 1, menos 0,5, 0, 0,2, 0,3, 0,6, 0,8, 0,9, 0,95, 0,99, pero el 1 no se incluye. No se incluye ni el menos 2 ni el 1. En un intervalo abierto no se incluyen los extremos del intervalo. Son todos los números que están entre esos dos extremos. En el intervalo cerrado, este se escribe con corchetes, se escribe así, cerrado entre A y B. Se escribe este con paréntesis, este con corchetes. Entonces, en una recta numérica, el intervalo serían todos los números entre A y B, pero incluyendo a A e incluyendo a B. Por eso aquí coloqué la rayita, acá está negra, no, el intervalo es lo azul, ¿no? Pero aquí la rayita no se la puse ni a la rayita azul no la tiene ni la A ni la B, pero aquí sí se la puse, porque aquí está incluido A y también está incluido B. Si fuera el intervalo menos 2 hasta 1, sería menos 2, menos 1,8, menos 1, menos 0,5, 0, 0,8, 0,9, hasta 1, 1 también incluido. Intervalo cerrado incluye los extremos. En el intervalo semiabierto se incluye un extremo, pero el otro no. Y puede ser cualquiera de los dos. Puede que se incluya el extremo izquierdo y el derecho no, o puede que no se incluya el extremo izquierdo y sí se incluye el extremo derecho. Aquí se incluye el izquierdo, pero el derecho no. Entonces sería así. Sería todos los números entre A y B, incluyendo a A,
pero sin incluir a B. Todos los números entre A y B, incluyendo a A porque es cerrado en A, pero sin incluir a B. En la otra posibilidad es que sea abierto en A y cerrado en B. Pues son todos los números entre A y B, sin incluir a A, pero incluyendo a B. Entonces, intervalo abierto no se incluyen los extremos, en el intervalo cerrado se incluyen los extremos, y en los intervalos semiabiertos, un extremo se incluye, pero el otro no. Eso es todo. Los abiertos se colocan con paréntesis y los cerrados con corchetes. Corchete significa que se incluye, y el paréntesis que no se incluye. Entonces, veamos cómo se representa, cómo se escribe eso en el lenguaje formal de las matemáticas. Así se escribe un intervalo, como está aquí. Intervalo abierto entre A y B es igual a... ¿Qué significa todo esto? Significa todo número, por favor, el micrófono, significa, bueno, uno coloca un corchete. Intervalo abierto entre A y B es igual, corchete. Todo número X, cualquier número, eso es lo que significa X. Cualquier número que pertenezca a los reales o todo número que pertenezca a los reales tal que, la rayita esa, tal que X es mayor que A X es mayor que A o menor que B. Eso significa que X está entre A y B. X puede ser mayor que A o puede ser menor que B. X no va a ser nunca igual a A ni nunca va a ser igual a B porque A no hace parte del intervalo ni B hace parte del intervalo. En el caso del intervalo cerrado, se escribe de esta manera. Intervalo cerrado entre A y B es igual a todo número X que pertenezca a los reales, tal que X puede ser mayor o igual. Fíjense, ese es el símbolo mayor o igual. Este es el símbolo mayor que, o menor, perdón, este es el símbolo menor que, este es el símbolo menor o igual. Entonces, aquí dice X que pertenezca a los reales tal que X sea mayor o igual que A o menor o igual que B. ¿Por qué igual? Porque como es cerrado, cualquier número del intervalo en algún momento puede ser igual a A o también puede ser igual a B. O sea, es igual porque A hace parte del intervalo y aquí es igual porque B también hace parte del intervalo. Lo que aquí dice es que el intervalo AB es cualquier número que esté entre A y B que incluye A, que puede incluir A o que puede incluir a B. Por eso dice menor o igual o mayor o igual. Cualquier número que pertenezca a los reales que esté entre A y B, incluyendo A e incluyendo a B. Eso es lo que dice ahí. En el caso de los semiabiertos, digamos, este que es cerrado en A y abierto en B, se escribe de esta manera. Intervalos cerrado en A y abierto en B es igual a cualquier número X que pertenezca a los reales, tal que la X puede ser mayor o igual que A o menor que B. X puede ser mayor o igual que A. ¿Por qué? ¿Por qué igual? Porque A hace parte del intervalo. O X puede ser menor que B. ¿Por qué menor y no menor o igual? Porque B no hace parte del intervalo. X solo puede ser menor que B, pero no puede ser igual a B. Okay. Y en el otro caso, que es cuando es abierto en A y cerrado en B, se escribe de esta manera. Por aquí me equivoqué, faltó la B aquí. Voy a ponerlo para cuando suba la diapositiva esté bien puestecito. Este es el otro caso, intervalo abierto en A y cerrado en B. Se escribe así, intervalo abierto en A y cerrado en B es igual a todo número X que pertenezca a los reales, tal que X puede ser mayor que A, nunca igual a A porque es abierto en A, o puede ser menor o igual que B. Puede ser menor que B o puede ser igual a B también porque B hace parte del intervalo. Okay. Esto creo que está repetido. Bueno, entonces vamos a ver cómo se representan gráficamente los intervalos. Aquí tengo 4 intervalos.
X menor que menos 6, X mayor que 12, X menor que 3 medios y X mayor que menos 2. Tengo 4 intervalos, los voy a representar gráficamente y también formalmente, o sea, la notación matemática. Entonces, ¿cómo se representan gráficamente el primero? X menor que menos 6. X menor que menos 6 significa todos los números menores que menos 6. Eso es lo que significa eso. X menor que 6, que son todos los números que son menores que 6, que menos 6, perdón. Todos los números menores que menos 6. ¿Cuáles son todos los números menores que menos 6? Son todos los números desde menos infinito hasta menos 6, sin incluir el menos 6 porque aquí no dice menor o igual. ¿Cuáles son todos los números menores que menos 6? Desde menos infinito hasta menos 6. Si yo les pregunto, ¿qué número es menor? ¿Menos 8 o menos 6? La respuesta es menos 8. Menos 8 es menor que menos 6, porque menos 8 es más negativo. Entonces, menos 8 es menor que menos 6. ¿Cuál es menor? ¿Menos 30 o menos 10? Menos 30 es menor. Entonces, los números menores que menos 6 son todos los números a la izquierda de menos 6 en una recta numérica. Es decir, desde menos infinito hasta menos 6. Y se escribe de esta manera. El intervalo se escribe así. Abierto en menos infinito. Infinito siempre va en un intervalo. Cuando tengamos infinito en un intervalo, siempre se escribe abierto. Siempre. Infinito nunca está cerrado en un intervalo, porque el infinito no es un número, no es una cantidad específica. El infinito es un concepto, es una idea. No corresponde a un número en concreto. Infinito es algo que no tiene fin. Entonces, eso lo que representa es cualquier número. Esto, ¿qué es lo que menos infinito? ¿Qué es lo que representa? Cualquier número negativo por muy grande que sea. Eso es lo que representa. Entonces, cuando escribamos menos infinito, hay que escribirlo siempre abierto. Entonces, ¿cuáles son los números menores que menos 6? Desde menos infinito hasta menos 6 se escribe así. Menos infinito abierto hasta menos 6 abierto, porque dice menor, no dice menor o igual. Entonces es hasta menos 6 sin incluirlo, abierto. Tal que es igual a que todos los números, cualquier número X que pertenezca a los reales, tal que X está entre menos infinito y menos 6. X mayor que menos infinito o menor que menos 6. Así se escribe. Veamos ahora este. X mayor que 12. X mayor que 12 son todos los números mayores que 12. ¿Cuáles son todos los números mayores que 12? De 12 en adelante. O sea, desde 12 hasta el infinito positivo. X mayor que 12 significa todos los números mayores que 12. Y eso va desde 12 hasta el infinito positivo. Desde 12 sin incluir el 12 porque aquí dice mayor, no dice mayor o igual. Si dijeran mayor o igual sería desde 12 incluyendo el 12 hasta infinito positivo. Aquí dice mayor, entonces es desde 12 sin incluirlo. ¿Cuáles son los números mayores que 12? De 12 en adelante, desde 12 hasta el infinito positivo. ¿Cómo se escribe ese intervalo? Se escribe así. Abierto en 12, porque aquí dice mayor, no dice mayor o igual, hasta el infinito. El infinito siempre es abierto. Desde 12 hasta infinito. ¿Es igual a qué? Cualquier número X que pertenezca a los reales tal que esa X sea mayor que 12 o menor que el infinito. Así se escribe. Veamos ahora este. X menor que 3 medios. ¿Cómo creen ustedes que es ese intervalo? Díganme. ¿Cuál es el intervalo de los números X menor que 3 medios? ¿Va desde dónde a dónde? ¿Sí están ahí? ¿Me escuchan? Muchachos, ¿están ahí? ¿Será que se cayó? Sí, profe. Ok. Sí, profe.
3 medios. 3 medios es un número. Es 1.5, pero no sé. Yo diría que el 1. Profe, tendría que dividir 3 en dos partes. Yo diría que son los menores de medio. Si simplificamos el 3 medio daría 1. Yo digo que sí, pero ajá, no he dicho que haya que sí. Pero también se puede graficar de otra forma. Sí. Pero ¿saben qué pienso yo también? Que yo creo que se le cayó el internet ahora sí. Yo sí creo. Avísenle que se le cayó. Él mismo se da cuenta. Se me había caído la conexión y yo pensando que ustedes no querían hablar. Yo que a mí también se me desconectó a todo el mundo, la mayoría. Ok, estábamos aquí, ¿verdad? Este ya lo habíamos visto. Entonces, yo les preguntaba, ¿cuál es el... esto era x menor que menos 6, son todos los números menores que menos 6. Este es x mayor que 12, todos los números mayores que 12. Este es x menor que 3 medios, son todos los números menores que 3 medios. Si los números menores que menos 6 son desde menos infinito hasta menos 6, ¿cuáles son los números menores que 3 medios? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, yo diría Profesor, que el 3 medio sería 1.5. simplificado en 1. 3 medios es 1.5. ¿Cuáles son los números menores que 3 medios? ¿Desde dónde hasta dónde? Si los números menores que menos 6 son desde menos infinito hasta menos 6, ¿cuáles son los números menores que 3 medios? ¿De dónde hasta dónde? ¿No me escuchan? Sí, profe. ¿Cuáles son los Profe, números sería menores? desde el 1,5 hasta el menos infinito. Bien, bien. Así, pero siempre está bien, esa es la respuesta. Lo tienes que decir siempre de izquierda a derecha, o sea, desde menos infinito hasta 3 medios. Así está bien. Pero es desde menos infinito. No es desde 3 medios hasta el menos infinito, sino desde menos infinito hasta 3 medios. De izquierda a derecha. Desde menos infinito hasta 3 medios. Los números menores que 3 medios son de menos infinito hasta 3 medios. Ok. Entonces, y el siguiente es, bueno, este se representa así, desde menos infinito hasta 3 medios abiertos, x, que es mayor que menos infinito y menor que 3 medios. ¿Y cuáles son los números mayores que menos 2? ¿De dónde a dónde? Del 2 Desde al menos más 2 infinito. hasta el infinito. No exactamente. Casi, casi. Profe, menos 2 hasta el Del infinito. menos 2 hacia el más infinito. Exacto, desde menos 2 hasta infinito positivo. O sea, ustedes pueden decir desde menos 2 hasta infinito o desde menos 2 hasta infinito positivo. A los números positivos no hay que decirles necesariamente que son positivos, pero a los negativos sí hay que decirles menos o negativo. ¿Ok? No pueden decir desde 2 hasta infinito porque eso es desde 2 positivo hasta infinito.
Es desde menos 2 hasta infinito. Muy bien. Desde menos 2 hasta infinito. Ok. Y ese se representa de esta manera. Desde menos 2 abierto, porque aquí dice mayor, no dice igual. Desde menos 2 hasta infinito. Infinito siempre es abierto. Cualquier x que pertenezca a lo real es tal que es mayor que menos 2 y menor que el infinito. Está entre menos 2 e infinito. Ok. Vamos a ver ahora las operaciones entre intervalos. Hay dos operaciones que podemos hacer con los intervalos. Podemos hacer unión o intersección. Son operaciones. Comencemos con la operación de unión, que es la más sencilla. Digamos que tenemos dos intervalos, de menos infinito a 2, y lo vamos a unir. Eso se representa así con una U. Lo vamos a unir con menos 1 hasta infinito. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a dibujar los... Deme un segundo, creo que esto lo manipulé para hacer el ejemplo. Ok, vamos a hacer... Tenemos el intervalo desde menos infinito hasta 2 y lo vamos a unir con el intervalo entre menos 1 hasta infinito. Este es el intervalo menos infinito hasta 2. Ahí lo dibujé. Ahora dibujo el intervalo desde menos 1 hasta infinito positivo. Desde menos 1 hasta infinito. ¿Qué es la unión? La unión es coger todos los elementos de un intervalo y unirlo, pegarlo con todos los elementos del otro intervalo. Si yo uno todos los elementos de este con todos los elementos de este, el resultado es este que está aquí en rojo. En el intervalo de arriba tengo todos los números entre menos infinito hasta 2. Y en el de abajo tengo todos los números entre menos 1 hasta infinito. Si yo uno es este conjunto, este grupo con este grupo, ¿qué resultado me da? Me dan todos los números entre menos infinito hasta infinito. Se los muestro de esta manera. Si yo tengo este intervalo acá arriba, que es entre menos infinito y 2, y lo uno con el intervalo de abajo, un segundo, ¿cuál es el resultado? Ahí lo uní con el de abajo. ¿Cuál es el resultado? Todos los números entre menos infinito e infinito. Este es el intervalo resultante. La unión es una operación entre los dos intervalos. Es tomar este y unirlo con el otro. Y el resultado es un tercer intervalo. ¿Cuál es ese intervalo resultante? Es entre menos infinito e infinito. Si yo uno menos infinito hasta 2 con menos 1 hasta infinito, el resultado es menos infinito hasta infinito. Voy a hacerlo, voy a coger, se lo voy a dibujar acá con la, ¿cómo es? Con mi tablet. Voy a hacerles un ejemplito con otro intervalo para que me entiendan en tiempo real. Digamos que tengo este intervalo aquí. Digamos que, bueno, aquí está el 0, 0, aquí está menos 2 y aquí está 1. Es todo este intervalo de aquí. Este es el primer intervalo, entre menos 2 y 1. Y yo lo voy a unir con el intervalo menos 4 y este es 0, menos 4 y 1 medio. Este es el otro intervalo. Si yo uno estos dos intervalos, si yo los sumo, ¿cuál es el resultado? Entonces es como si los pegara los dos. Aquí estaría el medio, aquí estaría el menos 4, aquí estaría un medio. ¿Cuál es el resultado de unirlos a los dos?
sería entre menos 4 y 1. El intervalo resultante sería menos 4, 1, hasta 1. Esperen un segundo. Les pongo otro ejemplo. Digamos que tuviera menos infinito hasta el 0, hasta 2, es todo este intervalo. Y tengo otro, lo voy a unir con otro intervalo que va desde menos 1 hasta 3. ¿Cuál es el intervalo resultante de unir los dos? Va a ser todo esto. Va a ser desde menos infinito hasta 3. Ahora le voy a poner 1 y ustedes me dicen. Digamos que tengo 0, menos 5, 1. Ese es el primer intervalo, entre menos 5 y 1. Y el otro es entre menos 1, 0 y 5. ¿Cuál es el? Tengo entre menos 5 y 1 y entre menos 1 y 5. ¿Cuál es el resultado de unir los dos intervalos? Díganme ustedes. Menos 5 hasta 5. Menos 5 hasta 5. ¿Menos 5 hasta dónde? Hasta 5. Exacto, desde menos 5 hasta 5. El resultado va a ser desde menos 5 hasta 5. Desde menos 5 hasta 5. O sea, desde menos 5, 1 unido a menos 1, 5 es igual a menos 5 hasta 5. Pensé que llegó alguien por ahí. Ah, no. Estas no son horas de llegar, una hora después. Ok, listo. Entonces ahora veamos la intersección. La unión es más sencilla. La intersección, digamos que tenemos estos dos intervalos. Menos infinito hasta 2 se escribe con una U al revés, la intersección. Intersectado con menos 1 hasta infinito. Aquí otra vez ya lo había manipulado. Dibujo menos infinito hasta 2, es este intervalo. Y dibujo menos 1 hasta infinito. ¿Qué es la intersección? La intersección son los elementos en común. La unión es unir los dos, es pegarlos, es tomar todos los elementos del uno y sumarlo con todos los elementos del otro. Pero la intersección son los elementos que tienen en común. Fíjense, este intervalo que está aquí arriba, el de menos infinito hasta 2, tiene todos estos números que están aquí. Pero, bueno, digamos, aquí estaría el menos 1. Está infinito positivo. Aquí estaría el 2 y aquí estaría el menos infinito. El intervalo de arriba tiene, por decir algo, menos 2, ¿cierto? Tiene el menos 2, porque tiene todos los números a la izquierda del 0. Tiene el menos 2. ¿El intervalo de abajo tiene menos 2? No lo tiene. El intervalo de arriba tiene menos 1, ¿cierto? Lo incluye. El intervalo de abajo, bueno, aparte de ahí. Ambos incluyen el 0, ambos incluyen el 0. Este tiene el menos 2, este tiene el 2, este tiene el 2. Este incluye los números mayores que 2, por ejemplo 10, pero este no. ¿Cuál es el segmento en común? El segmento en común es este. Es esta parte de aquí. Menos 1 a 2, profe. Desde menos 1 hasta 2, exacto. Los elementos en común son desde menos 1 hasta 2. Y me borro eso.
Los elementos que tienen en común los dos intervalos están entre -1 hasta 2. Yo en la universidad lo hacía de esta manera. Este intervalo lo dibujaba con rayitas en un sentido y ahí mismo dibujaba el otro intervalo con rayitas en otro sentido. Colocaba el -1 aquí y lo dibujaba con rayitas en otro sentido. Entonces, donde se me cruzaran las dos rayitas, ese era el segmento en común. Es este que está aquí. Desde -1 hasta 2. Ese es el segmento en común. O sea, la intersección entre -infinito hasta 2 y -1 hasta infinito es -1 hasta 2. O mejor dicho, así. Desde -infinito hasta 2 intersectado con -1 infinito es igual a ¿qué? A -1, 2. Desde -1 hasta 2. Hagamos otro ejemplo. Profe, no se le escucha. No estoy hablando, estoy dibujando. Entonces, el primer intervalo es desde -3 hasta 4. Y el segundo intervalo es desde 0 hasta 5. ¿Cuál es el segmento en común? ¿Cuál es el intervalo de intersección entre -3, 4 y 0, 5? Díganme ustedes. ¿Cuál es el intervalo de intersección? ¿Cuál es la intersección? De 0 a 4. De 0 a 4, muy bien. De 0 a 4. De 0 a 4. Fíjense, si yo los dibujo todos, el intervalo de arriba lo dibujo con las líneas en una dirección y el de abajo lo dibujo con líneas en otra dirección. El segmento que tiene ambas líneas es este. Desde 0 hasta 4. Ok. Hagamos un último ejemplo. Ok. Bueno, primero vamos a hacer la unión. Vamos a unir -1, 1 con -3, 2. Vamos a hacer la unión. Y vamos a hacer también la intersección. -1, 1, intersección con -3, 2. ¿Cuál es la unión? Dígame primero la unión. ¿Cuál es la unión? Entre -1, 1 y -3, 2. O sea, los tengo que pegar. ¿Cuál es el resultado? De -3 a 2, profe. -3 a 2 nuevamente, exacto. El resultado es -3, 2. Otra vez. O sea, -3, 2 incluye al otro. Lo incluye. Entonces, ¿sección cuál es? Esa era la unión. Ahora La unión es de -1 a 1. exacto, la unión es de -1. Esa era la intersección. Sí, la intersección, perdón. La intersección es de -1 a 1. La intersección es de -1 a 1. La unión es el intervalo grande porque incluye al otro y la intersección era el intervalo pequeño
porque es el que tienen en común los dos. Bueno. Sigamos. La intersección. Unión. Ya lo vimos. Ok. Vamos ahora a partir de una desigualdad, resolver la desigualdad y hallar el intervalo que satisface esa desigualdad. Digamos que tenemos esta desigualdad. 2x más 1 menor que 3 más x. Ok, ¿cómo resolvemos esta desigualdad? La tratamos igual que una ecuación. Pasamos las x para un mismo lado y los términos independientes para el otro lado. Este 3x lo pasamos para acá restando. Aquí estaba sumando, lo pasamos restando. Este 1 lo pasamos para el lado derecho restando. Aquí estaba sumando, aquí pasa restando. Entonces me queda 2x menos 3x, eso es menos x. Y 2 menos 1 es, perdón, 3 menos 1 es 2. 2x menos 3x es menos x. Menor que 3 menos 1, 2. Aquí tengo menos x menor que 2. Ahí no he despejado todavía la x. Tiene que quedarme solo la x. Para yo despejar la x, ¿qué hago ahí? Díganme ustedes. Para yo Profe, pasa a dividir un 1 negativo. Exacto, muy bien. Pasa a dividir un menos 1, un 1 negativo. Excelente. Entonces paso a dividir un 1 negativo y le cambio el signo, le cambio el sentido a la desigualdad. Este menos 1 lo paso a dividir acá. O sea, me queda 2 sobre menos 1, eso da menos 2. Y la desigualdad cambia de sentido. Ya no me va a quedar menor que, sino mayor que. X mayor que menos 2. ¿Cuáles son los números mayores que menos 2? ¿Cuál es ese intervalo? Los números mayores que menos 2. ¿De dónde a dónde? Oiga, de menos 2 a infinito. De menos 2 a infinito, exacto, muy bien. De menos 2 hasta infinito. Abierto, ¿por qué abierto? Porque dice mayor que, no dice mayor o igual. Si dijera mayor o igual sería cerrado en 2. Pero como solo dice mayor que, entonces es desde menos 2 hasta infinito, abierto en menos 2. Se escribe así. Y la representación gráfica sería esta, desde menos 2 hasta infinito. Muy bien, veamos otro. Menos x menos 5 menor o igual que 1 menos 2x. Ok. Entonces, lo tratamos como una ecuación. Vamos a pasar este menos 2 para el otro lado, sumando. Este menos 2x lo paso para acá como positivo. 2x menos x menor o igual, porque no he hecho multiplicaciones ni divisiones, solo he pasado para un lado y para el otro, sumando y restando. Este lo pasé para acá, este menos x queda igual, el 1 queda igual, positivo, y el menos 5 lo paso para acá, sumando. 2x menos x es x, y 5 más 1 es 6. Queda x menor o igual que 6. X menos x, perdón, 2x menos x es x. Menor o igual que 5 más 1, que es 6. X menor o igual que 6, ¿cuál es ese intervalo? Díganme ustedes. ¿De dónde a dónde? Profe, de cómo es que de menos infinito incluyéndolo hasta 6 incluyéndolo. Ok, bueno. Recuerden que yo les dije, casi, que yo les dije, el infinito nunca se incluye. El infinito nunca se incluye. Así ahí diga menor o igual. Lo que se incluye es el 6, pero el infinito no. El infinito nunca se incluye. Entonces es desde menos infinito abierto. En infinito siempre es abierto. Es desde menos infinito abierto hasta 6, incluyendo el 6. Bien, pero ese detallito, yo les dije, el infinito nunca se incluye. El infinito siempre es abierto. Menor o igual que 6 es desde menos infinito, sin incluir el infinito, nunca se incluye. Abierto en menos infinito hasta 6, incluyendo el 6. Se representa así. X desde menos infinito, sin incluirlo, hasta 6,
incluyendo el 6, menor o igual que 6. Y se dibuja de esta manera, desde menos infinito hasta 6, incluyendo al 6. Bueno, me acabaron los ejemplos, me toca hacer más acá. A ver aquí. Vamos a hacer este. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Díganme ustedes. ¿Cuál es el siguiente paso? Pasar a términos semejantes. ¿Ok? ¿Cuál paso para qué lado? El 1 pasa ¿Ok? ¿El 1 lo paso para dónde? a sumar. A la derecha, ¿no? Sí. Y el 7 pasa negativo a la izquierda. Ok. Entonces 3x menos 7x. El 1 pasa a sumar y el 2 queda positivo. Ok, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto das 3x menos 7x? ¿Cuánto es 3x menos 7x? Menos 4. Menos 4x más 3. 3. Ok, menos 4x mayor o igual que 3. Listo. Ahora vamos a despejar la x. ¿Qué hacemos? En menos 4 pasa a dividir. Ok, Y se cambia el signo. se cambia el sentido de la desigualdad. Ya no es mayor o igual, sino menor o igual. Queda x menor o igual que 3 sobre menos 4. Eso es lo mismo que x menor o igual que menos 3 cuartos. Ok, ¿y cuál es ese intervalo? ¿Cuáles son los números menores iguales que menos 3 cuartos? ¿De dónde a dónde? ¿Sí me escuchan? Profe, de menos infinito hasta menos 3 cuartos, menos infinito abierto hasta 3 cuartos cerrados. Hasta menos 3 cuartos. Hasta menos 3 cuartos cerrado. Muy bien. Hasta menos 3 cuartos cerrado. Ok. Y eso se representa así. 0 aquí, menos 3 cuartos por aquí, menos infinito, hasta 3 cuartos cerrado. Así. Ok, bien. Listo, vamos a hacer. Vamos a hacer esto. 2x más 1 mayor que 6x menos 3. ¿Qué hacemos? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Qué hacemos? Términos semejantes. Más 1 pasa a restar el otro lado. Y el 6x pasa a restar el otro lado. Listo. ¿Cuánto da menos 1 menos 3? Menos 4. Bien, menos 4. ¿Y cuánto es Menos 4. 2x menos? ¿Y cuánto es 2x menos 6x? Menos 4x. Ok. Menos 4. Ok. ¿Y cuánto? Vamos a despejar la x. ¿Qué hago? Pasa a dividir en menos 4. Y da Y 0. el signo cambia. No da 0. A 0. No. 1. Pasa a dividir el menos 4. Y cambia. ¿Cuánto da menos 4 sobre menos 4? Da 1, menos 1.
¿Cuánto es 1 o menos 1? ¿Cuánto da menos 4 Uno. sobre menos 4? 1. 1. 1 positivo, 1. Menos por menos da más. Menos entre menos es más. ¿Y qué pasa con el sentido de la desigualdad? Profe, le hago una preguntita. Y Dígame. al pasar el 4 que está restando, al pasarlo acá, al ponerlo menos 4, no cambiaría el signo, porque queda igual menos 4, Porque está está cambiando pasando de a dividir, posición. no a restar. Está pasando a dividir, no a restar. Ok, listo. Si fuera, o sea, acá, este 3 está restando, pasa a sumar. Perdón, este 6 está aquí sumando, pasa a restar. Este 1 está sumando, pasa a restar. Pero este 4 no está restando, está multiplicando a la X. ¿Ok? Este es un 4 que está multiplicando a esa X. Es 4 por X. Este 6X está sumándose con el 3. Por eso es que yo lo paso a restar. Aquí está sumando. Pero este 4 no está restando, sino que está multiplicando a la X. Entonces lo paso a Es dividir. decir, solo en las sumas se aplica esta ley de los, en las sumas se aplica la ley de los signos, en la resta, la división no. No, en la suma y la resta es que le cambia los signos, pero en la división y en la multiplicación lo deja igual. Por ejemplo, X más 2 igual a 1. Este 2 está sumando al X. Entonces, cuando yo lo pase, queda 1 menos 2. X igual a 1 menos 2. Pero si yo tuviera 2X igual a 1, este 2 no está sumándole a la X, está multiplicando a la X. Entonces la paso como 1 sobre 2. Si tuviera, por ejemplo, aquí, si tuviera menos 3X igual a 1, y yo voy a pasar el menos 3 para allá, aquí esto está multiplicando a la X. Entonces yo pongo X igual a 1 sobre menos 3. ¿Ok? Cuando paso a multiplicar o a dividir, lo paso con todo y signo. Cuando está sumando o restando, le cambio el signo. ¿Vale? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, profe, entendí. Ok, bien. Bueno, entonces aquí teníamos menos 4X acá. Menos 4X mayor que menos 4. Vamos a despejar la X, entonces el menos 4 pasa acá a dividir. ¿Qué pasa con la desigualdad? Cambia. Cambia el signo. Como pasé a dividir un número negativo, que es el menos 4, le cambio el sentido a la desigualdad. Así de este lado después me dé un número positivo, no importa, porque 4 entre menos 4 entre menos 4 es 1. Así al final me dé un número positivo, eso no importa. Lo importante es que yo pasé a dividir un número negativo y eso me cambia el sentido de la desigualdad. Me queda al final X menor que 1. Ese es el resultado, X menor que 1. Porque menos 4 entre menos 4 es 1 positivo. Veamos. Listo, vamos a hacer este. 1 más 2X más 6X mayor o igual que 10X más 3. Entonces, ¿qué paso para qué lado? El 1 que está sumando. Este 1 aquí está sumando, ¿cierto? Está sumando. Primero los números independientes. Y Lo el paso por 10X acá. que está sumando acá igual, lo pasamos desde la recta. Bueno, el 3 lo voy a dejar aquí, ¿cierto? Voy a dejar del lado derecho los independientes.
El 3 lo dejo ahí, positivo. Y el 1 aquí está sumando, lo paso para acá, restando. ¿Qué hago con el 10x? Vas a restar. Lo paso a la izquierda, ¿cierto? Y tengo 2x más 6x menos 10x. Mayor o igual que 3 menos 1. ¿Cuánto es todo esto? Menos 2x. Menos 2x. Muy bien, menos Mayor 2x. igual a 2. Mayor o igual que 2. Ok, despejemos la x. ¿Qué hago con el menos 2? Pasa a dividir y cambia el signo. Exacto, muy bien. Pasa a dividir y cambia el signo. Entonces esto me da x menor o igual que menos 1. 2 entre menos 2 es menos 1. ¿Y qué intervalo es este? ¿Qué intervalo es x menor o igual que menos 1? ¿De dónde a dónde? Menos infinito, abierto, Profe, desde menos hasta uno cerrado. infinito hasta menos 1. Ok, hasta menos 1, ¿cerrado o abierto? Menos 1 Cerrado. Cerrado. A 10. Cerrado. Es cerrado porque aquí dice menor o igual que 1. Puede ser igual a menos 1. Entonces, cerrado. Muy bien. Ok. Ok. Listo, muchachos. Yo creo que ahora sí podemos dejar ahí. Les voy para la otra clase. Que para la otra clase no. Voy a dejarles un taller de sistemas de ecuaciones. De 2x2 y de 3x3. Para la otra semana. Y la otra semana terminamos esto y ya miramos hasta dónde puede llegar el parcial. También tengo que ver las fechas para ver qué tanto tiempo nos queda. Ya casi terminamos el tema. Esto es bastante sencillito. Entonces, lo que les repito, hoy voy a dejarles un taller de sistemas de ecuaciones de 2x2 y de 3x3 para la otra semana. Les pido que por favor me entreguen eso en pareja. Yo prefiero que sean pareja porque me mandan trabajos individuales. Bueno, yo no me puedo negar si me lo mandan individuales, pero preferiría que fueran parejas. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? Profe, otra pregunta. ¿Qué otras actividades colocará este corte? Yo siempre hago lo mismo, talleres, parcial, talleres, parcial. ¿A qué se refiere con qué otro tipo de actividad? Vamos a hacer un taller, vamos a hacer taller y parcial. O sea, exacto, eso es lo que quería saber, el número, si nos va a poner taller o parcial. Profe, o a mí me corte parece que así basado. está bien, como esa modalidad que usted está utilizando. Hacemos un taller de sistemas de ecuaciones y un parcial que sea de sistemas de ecuaciones y de intervalos. Dependiendo también de cuántas clases nos queden. Si nos queda otra clase, pues vemos un temita adicional y hasta ahí llegamos. Pero siempre vamos a hacer, o sea, este corte sí vamos a hacer por lo menos un taller y un parcial, por lo menos. Profe, yo creo que tenemos la próxima clase, porque creo que esto termina el 6 de junio. ¿Qué sería dentro de 15 días? Eso depende de la fecha para las notas. Pero sí, digamos, estamos cerca de terminar. Vamos a ver qué veo en las fechas. Pero como les digo, mínimo un taller y un parcial. Hoy les dejo el taller de sistemas de ecuaciones. ¿Vale? Bueno, profe. Uno relativamente cortico. Okay. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que se hayan conectado. Listo, profe. Entonces quedamos así, queden pendientes de